Bueno, seguimos en nuestra serie de sermones de las historias que Jesús contó. Se conocen como parábolas, hermanos. La idea y el propósito era para que nosotros pudiéramos entender los secretos del reino de Dios, los misterios del reino de Dios. Y hay ciertas categorías en donde podemos poner todas las parábolas. En las dos parábolas que vamos a oír hoy, se encuentran en la categoría de la salvación, lo que Dios quiere decirnos de la salvación, cómo lo ve el Padre Celestial. Y en estas historias o estas parábolas tenemos siempre protagonistas, tenemos gente ahí envuelto y podemos identificarnos con quiénes son. Hoy, bueno, habla de un pastor y habla de una mujer que los dos perdieron algo. Y híjole, empezaron a buscar. Y unos hermanos han perdido algo que tenía o que tiene mucho valor. Híjole, ¿cómo se siente uno así casi con ansiedad, pánico a veces, ¿no? En mi experiencia hay más o menos como 2 o 3 cosas que cuando lo pierdo, híjole, cómo me molesta. Empiezo a buscar. Bueno, uno son mis llaves. Ya, pues, principalmente la llave del carro o las llaves de la casa. Pues, si no los encuentro es una bronca, ¿no? Claro, tengo otro par por ahí, ese no es tan mal, pero lo que pasa es que todos están juntos. Si fuera del carro nada más, pues bueno, voy a coger la otra llave, pero ese sentir, ¿no? Que lo que hace uno de inmediato es ir a buscar, ¿no? Por aquí, por allá. Hay otro que yo creo que es más serio, es cuando pierdo mi cartera. ¡Wow! No. Porque ahí tengo, pues bueno, yo me imagino las mujeres pudieran perder su bolsa tal vez, o la monedera, ¿no? Donde andan tarjetas de crédito, licencias. Y bueno, hasta uno pone ahí muchos documentos. Y pues los billetes, ¿no, hermanos? Pues ahí están los billetes. Bueno, entonces para evitar ese problema, ya tengo donde colgar en un gancho. Cuando entro a la casa, lo primero que hago, saco mis llaves y lo cuelgo ahí. Nada más pueden estar ahí o en mi bolsa. No existe otro lugar donde deben estar mis llaves, porque me conozco. Amén. Y la cartera, a ver, ¿dónde está mi cartera? Oh, no. Bueno, es broma. Aquí está. Siempre está aquí en ese bolsillo. O está a un lado, en la mesita que tengo en mi recámara donde yo duermo. 2 lugares nada más. Nunca va a estar en otro lugar. Amén. ¿Sí me conocen? A ver, alguien aquí tiene algo que ha perdido que, híjole, te sientes así. Bueno, posiblemente ni lo has encontrado hasta el día de hoy. Otra cosa son los lentes, me está diciendo Tania. Y eso también me sucede. Una vez estaba yo diciendo, ¿dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? Y los tenía puestos. No, estás así con tu teléfono, ¿no? Y bueno, no encuentro mi teléfono. Y ahí está en tu mano, ¿no? Bueno, entendemos, ¿no? Lo importante de estas parábolas es que encontramos el corazón de Dios
en la búsqueda del hombre perdido. Va a usar estas dos historias que vamos a ver hoy en Lucas 15. Entonces quiero que se pongan de pie, hermanos. Leemos del 1 al 10. Son dos, pero tratan con la misma tema. La primera se llama parábola de la oveja perdida, la segunda es parábola de la moneda perdida. Y vamos a verlos, leerlos y vamos a desarrollar aquí unos pensamientos y unos puntos importantes que nos revelan el corazón del Padre Celestial, la misión del Hijo de Dios, y yo creo que también nos enseña el centro del Evangelio, el mensaje de buenas nuevas. Dice así, estoy usando la nueva versión, la nueva traducción viviente. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Válgame Dios. Esta parte lo puse yo. Entonces Jesús les contó, fíjense cómo lo dice aquí, la siguiente historia, más bien una parábola. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre el sermón hoy. Pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones y que podamos ver más de ti y mucho menos de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por los que nos están escuchando. Pedimos, Señor, que tu palabra no regrese vacía, pero que cumple con el propósito, Señor, que tiene y por el cual lo enviaste a nosotros, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hablando de cosas perdidas y hablando de monedas perdidas y, bueno, específicamente de billetes perdidas. ¿No es cierto, hermanos, que un billete es tan fácil perder? Bueno, lo puedes doblar, ¿no? Y muchas veces así lo hacemos. O bueno, se te olvida que lo tienes aquí en el bolsillo. Ay, cómo me encanta que me ponga un par de pantalones que no he puesto por un buen tiempo. Tal vez porque me había subido de peso y ya no podía. Pero de repente bajé y ya los encontré, los pongo y meto la mano y saco uno de 20. Entonces así como, y ni sabía que estaba perdida el billete.
¿No te ha pasado? Bueno, lo que más me encanta de estas dos parábolas, de esas dos historias que contó Jesús, es el gozo, es la alegría cuando encuentra lo que había perdido. Y va directamente a enseñarnos cómo son las cosas en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Fíjense, hermanos, que nosotros servimos un Dios de gozo, de alegría. Y por esa alegría y por ese principio del reino de Dios, debemos estar alegres y gozosos también. No importa, porque tenemos en esta historia comunicado la idea de que Dios no solamente tomó la iniciativa de buscar por amor lo que había perdido, lo que tenía valor, pero al encontrarla, porque estamos hablando realmente de humanos, se regocija. Me encanta esa idea. El reino de Dios es uno de alegría, hermanos. Y cuando entras a este reino por aceptar a Jesús, debemos ser un pueblo lleno, ciudadanos llenos de gozo, al entender qué ha sucedido. Porque, aunque nos gusta decir muchas veces en círculos cristianos, yo he encontrado a Jesús, y lo he dicho antes aquí. No es cierto, hermanos. Ni lo buscabas. Nos dice Romanos, nadie lo busca. Ni uno. Él tomó la iniciativa. Él tomó los primeros pasos para hallarnos, buscarnos. Y nos buscará hasta encontrarnos. Aunque nosotros tal vez perdemos algo, es posible en nuestra humanidad no encontrar lo que habíamos perdido. Me estaba diciendo un hermano del grupo de inglés que había perdido un anillo que lo hicieron por él con 3 diamantes. Me lo platicó después al salir, que le costó como $3,500 en aquel entonces. Tal vez hoy, porque ya sabe que todo sube, tal vez vale mucho más. Y dice, ¿cómo me hiciste pensar eso? Y cómo me sentí mal. Y dijo, bueno, hermano, no fue mi intención. Ojalá que lo encuentres, pero en el sentido humano es posible que nunca encontremos lo que hemos perdido. Pero en esta historia, en el sentido del Dios Padre o de el buen pastor, porque realmente cuando Jesús habla aquí de que un pastor se había perdido una oveja, habla de él mismo. Sabemos una cosa, que él no solamente toma la iniciativa, pero él sí va a encontrar lo que perdió, porque aquí estamos. Todos una vez estuvimos perdidos. Entonces, tenemos, viendo el versículo 1, y es importante llegar a entender quién tenemos aquí. Tenemos colaboradores de impuestos que se consideraban traidores porque eran judíos que trabajaban para el gobierno romano y cobraban impuestos, como dice. Esos mismos de hoy en Estados Unidos que se llaman IRS, y nada más te digo eso y todos sus caras se pusieron así como, bueno, apenas, y porque lo extendieron, tenemos hasta el 15 de mayo, pero normalmente es 15 de abril que tenemos que declarar nuestros impuestos, y para muchos es un día festivo y otros no, pero no importa, no nos gustan esos cuates, esa agencia, esa parte del gobierno, no son, bueno, no los consideramos como amigos. Y ahí estaban,
estos traidores con otros pecadores, y aquí dice de mala fama. Pues bueno, eso es lo que es un pecador, es de mala fama. Pero es interesante que ellos venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Recuerda que la semana pasada te dije que las parábolas no sirven para nada si no estás escuchando. Es decir, puedes estar en un grupo como este y puedes oír lo que estoy diciendo en este sermón, pero lo estás escuchando, lo estás masticando, lo estás considerando, lo estás después meditando las implicaciones y lo que significa para enriquecer tu vida, para que te sirve de algo. Eso es totalmente otra cosa. Y fíjense que se me hace muy interesante que el último versículo del capítulo 14, porque empezamos en Lucas 15:1, nos ayuda un poco más a entender lo que te estoy diciendo. Dice, la última parte del versículo 35 de Lucas 14 dice, la sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono, se tira. Y él estaba usando unas ilustraciones del costo de ser discípulo. Y esto es lo que dice la última parte del capítulo 14. El que tenga oídos para oír, que escuche y ¿qué? Entienda. Es una cosa escuchar, pero es otra cosa entender. Entonces, llegando al versículo 1, vemos que había a menudo cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Vemos que venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Es intencional, hermanos, que debemos querer entender. Y eso nos lleva a ver que Jesús nos está diciendo, les voy a contar esta historia para que entiendan y pongan atención. Y aparentemente los que entendieron eran los menos indicados, los que estaban al margen de la sociedad, los que habían sido rechazados por el liderazgo del sistema religioso de aquel entonces. Ellos venían a escuchar, aunque el mensaje estaba duro, difícil de aceptar porque requería, ¿qué? Arrepentimiento. ¿Y sabes quiénes estaban arrepintiéndose? Los pecadores y los cobradores de impuestos, los menos indicados, los rechazados y los que vivían al margen de la sociedad, los que no eran aceptados por el sistema religioso que existía en aquel entonces. Y vemos ahí que ellos son los que responden, pero en el versículo 2 vemos que había aquellos que no aceptaron ni entendían y rechazaron no solamente el mensaje, pero el mensajero. ¿Quién es el mensajero? Cristo. Porque ellos pertenecían a un sistema de religión más allá de los demás. Exclusivo era ser miembro de ese grupo. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban. ¿Cómo responden? ¿De escuchar y entender o de quejarse? De murmurar, dice literalmente el original. Oye, hermanos, ¿no conoces gente que cada vez que estás con ellos, lo único que hacen es quejarse? No tiene nada bueno que decir de nada y de nadie. Por cuestión de relaciones provocados por mi hijo, he conocido un padre que
me busca de vez en cuando en el teléfono y cuando veo su nombre no lo contesto, porque no quiere que me arruine el día. Estos no vienen a escuchar, los fariseos, los maestros de la ley religiosa. Ellos vienen a quejarse, ellos vienen a murmurar. Lo único que oyes de ellos es Es que tenemos que entender que tu actitud determina tu altitud. Su reacción era de quejarse de Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dice, se juntaba con semejantes pecadores. Mira, hay que aclarar algo. El hecho de que se juntó con ellos no quiere decir que estaba haciendo lo que ellos hacían. Él se juntaba con ellos para comunicarles la palabra de Dios. Él se comunicaba con ellos al sentarse con ellos, hablar con ellos, con la intención de atraerlos al reino de Dios. Ellos respondieron porque entendían el mensaje de Cristo y por eso se arrepintieron, por eso cambiaron sus vidas, fueron transformados, porque aceptaron la palabra de Dios. Pero este sistema religioso de los fariseos, déjame darte un resumen breve de cómo llegaron a existir. Después del exilio a Babilonia, cuando Israel seguía ídolos y eran desobedientes a la ley de Moisés que ellos tenían exclusivamente, fueron llevados por 70 años en esclavitud, en exilio a Babilonia y sufrieron mucho ahí. Fue una gran lección. Cuando regresaron a reconstruir el templo, esta secta se estableció y tomaron la ley de Dios, que es buena, pero siempre nos debe llevar a Cristo, no a alejarnos de Cristo. Ellos exageraron y impusieron más reglas, añadieron más lo que debe ser uno, tanto que los únicos que podían cumplir eran ellos. Todos los demás estaban fuera. No podían pertenecer, no podían ser parte de la ley religiosa o el sistema religioso porque no cumplían por imponer lo que no se podía ni cumplir ellos. Entonces se construyó toda una mentira. Pero los fariseos, su nombre significa los separados. Eran tan separados de la vida común y corriente, es decir, de la vida cotidiana, que los únicos miembros eran ellos y todos los demás estaban separados, y Dios nunca quiso eso. Entonces cuando Jesús viene y se sienta con ellos, porque el hecho de juntarse con ellos nos habla de que Él los recibía. ¿Es bueno que Jesús nos recibe? Bueno, si no nos recibe, nunca somos recibidos. Por eso te digo que no podemos decir, yo recibí a Cristo. No, es al revés, Él te recibió a ti. Y claro, también tú a Él, pero primero la iniciativa lo tomó Él. Pero si hay tantas reglas y tantos procedimientos que tienes que cumplir y no los puedes hacer y no puedes entrar, entonces quedas fuera. Entonces por eso se llamaban los fariseos literalmente los separados. Y el hecho de que comía con ellos habla de que Él socializaba con ellos, pero nunca quiere decir que hacía lo mismo que ellos. Comer sí, sentar juntos con ellos sí, Él los alcanzó, Él los buscó. Es todo lo que está tratando de enseñarnos aquí. Pero el sistema de religión y de ceremonias y ritos y vestimientos, todas esas cosas te separa de
de Dios no te permite acercarte a Dios. Y eso no le gustaba a Jesús. Entonces, lo que hizo Jesús aquí no les gustaba y por eso se quejaban. Pero yo digo esto. Qué bueno que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos, porque entonces eso indica que yo también me puedo acercar a Él y tú también. Amén. ¡Qué bueno! Y lo voy a poner algo aquí también, hermanos. No se pongan tan religiosos que no tienen amigos que son pecadores. El peligro de muchos cristianos es que se juntan nada más con cristianos. Cuando eres maduro, sabes cómo seguir siendo cristiano en medio de pecadores. Eres luz en medio de las tinieblas. Y en vez de quejarte, en vez de murmurar, en vez de criticar, eres recibido. Y si ellos tienen confianza en ti, porque bien dice la Biblia, que si quieres amigos, tienes que ser amable. No hay que ser feos y groseros. Hay que ganar almas. Y ganar almas significa ganar confianza. Y ganar confianza significa que te juntes con ellos y que comes con ellos. Y no me imagino un lugar mejor para mí y mi familia. Yo sé lo mismo, es cierto para ustedes. Es la hora de la comida es el mejor momento de la familia. Porque están pasando dos cosas. Estamos comiendo bien rico y conviviendo con aquellos que son familia o amigos. O puede ser alguien nuevo. Y siempre es bueno conocer a alguien nuevo. Porque entonces es otra posibilidad de alma que Dios puede salvar a través de ti. Pero ellos no querían tener ningún contacto, eran inmundos, entonces era una religión falsa. No era lo que Dios quiso. Entonces criticaban, y entonces vemos lo que dice el versículo 3. Jesús decide en el versículo 3 hacer esto, y es contar, más bien, entonces Jesús les contó la siguiente historia, es que les dijo una parábola. Ya sabemos lo que es una parábola. Versículo 3 sigue diciendo, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? Voy a decir algo en este momento. Fíjense que nunca hace ningún comentario o la pregunta de por qué y cómo se perdieron. Nunca dice, te dije que no fueras ahí, o que no hicieras esto o aquello. Nunca lo dice. Nunca dice, a ver, platícame. ¿Qué hiciste? No, ninguna palabra, ¿verdad, hermanos y hermanas? No. Ninguna. Mira, nunca buscó culpa, porque sabe de lo que somos capaces. Nunca lo vas a sorprender al Señor, sea lo que sea que hagas o no hagas. El Señor nunca se va a quedar así, ¡ay Dios! O más bien, nunca va a decir, ¡ay mí! Porque Él es Dios. No esperaba eso de ti. No, es al revés. Ya sabía lo que ibas a hacer y lo esperaba. Vente, acá. Mija, mijo. Esto es lo que nos está comunicando esta parábola. Dice, solamente le pregunta, si una de ellas se pierde, ¿qué hará? Nunca pregunta y nunca sabemos cómo y qué hizo para perderse. Y me gusta mucho la idea de que aquí podemos ver que Jesús
en esta parábola está dispuesto a enseñarnos el amor de Dios que busca al perdido. Y es una persona, o en este caso, una oveja, el que está perdido. ¿No lo ves ahí? Él toma la iniciativa a buscar, ¿qué? Una de ellas. Entre 100. Porque uno puede decir, bueno, pues se perdió, pues todavía tengo 99. O como el sentido de la moneda. Bueno, se perdió uno, todavía tengo 9. No, esto nos muestra que el individuo es importante. Esto nos dice que el individuo tiene valor, tanto que deja a los 99 a buscar una de ellas. ¿Qué hará? Dice, y él mismo lo contesta, no dejará las otras 99 en el desierto. Ellos están bien. Ellos están y siguen siendo parte del rebaño. Y por un ratito los puede dejar. No dice que los abandona para siempre, ¿verdad, hermano Sigala? Más bien, podría haber... Ya sabes que muchos de nosotros tenemos el trabajo de somos el asistente del asistente. Porque el pastor no es el dueño de las ovejas. El dueño y la riqueza y la cultura en aquel entonces, si uno es Bill Gates o Bezos, que es el dueño de Amazon, los más ricos de hoy están involucrados en la tecnología. Los más ricos de aquel tiempo eran los dueños de propiedades y de ganados, de animales. Ellos eran los más ricos. ¿Y qué hacían? Contrataban a un pastor. Y el pastor tenía la responsabilidad de cuidar que ninguna se dañara, se enfermara o que se perdiera o que lo comiera un lobo. Esa es su responsabilidad. Entonces, por eso, este pastor lo va a ir a buscar y deja a los otros 99 con el asistente del asistente. Es una broma que yo decía cuando estaba yo de como 21 años y estaba yo subiendo en la empresa que era una farmacia. Acá dice drugstore, ¿no? Yo recuerdo que yo era entre los asistentes, era el más nuevo. Había como 3 asistentes y un gerente. Entonces, asistentes del gerente, pero yo era el asistente de la gerente. Lo dejó el pastor a los 99, que no tenían broncas porque todavía estaban en el rebaño y en el campo. Los dejó en las manos de otro y se fue a buscar a uno. Me encanta esto, porque nos muestra que Dios hará todo lo posible para ti en lo personal. Tengo 100 billetes y se me pierde uno, whatever. No. Cada uno tiene valor. Cada uno de sus ovejas tienen valor. Y Él toma la iniciativa a buscar. Y esto nos muestra la naturaleza del reino de Dios. Esto nos muestra cómo funciona el reino de Dios. Podemos poner confianza en un pastor como el que se describe aquí, que realmente es Jesús. Porque Él sí es el buen pastor. Más bien, en la versión que yo estoy escribiendo del Nuevo Testamento, Él es el buenísimo pastor. Pero buenísimo. Rete buenísimo. Y no es broma. Es en serio. Y lo saben. Entonces Él busca. Nos dice Lucas 19:10, nada más para tener confirmación de esta idea, lo siguiente.
Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y aquí vemos ese ejemplo. Es que, hermanos, el Señor nos pone un valor supremo a nuestras almas. Nunca pienses, jamás desde hoy, que no tiene valor. No importa cómo te trata el mundo, no importa cómo te trate a alguien, no importa las injusticias de este mundo caída. El Salvador que tenemos te ve como un individuo con mucho valor. Tanto que busca de ti, motivado por amor, toma la iniciativa. Y no es como los billetes en tu bolsillo que nunca supiste que estaba perdido ni lo pudiste encontrar. Él sí te va a encontrar. Y te va a regresar al rebaño. Fíjense cómo lo dice. Dice ahí, saldrá a buscar la perdida. ¿Qué hará si nos desviamos? ¿Qué hará si nos perdimos? ¿Qué hará si y lo digo con todo amor, por tontitos, porque así son las ovejas, son bien tontitos y tontitas. Se pierden muy fácil, hermanos. Y una vez que saben que están perdidos, híjole, qué estrés, porque también saben que no se pueden defender. Y ahí va. Saldrá a buscar la perdida. ¿Hasta cuándo? Hasta que la encuentre. Ninguno pierde el Señor que pertenece a Él. Y no importa lo que hiciste para perderte. Dice el versículo 5 que no solamente toma la iniciativa para ir a buscar a la que perdió y lo va a encontrar. Dice, cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a casa. Posiblemente está herida, entonces. Pero lo que pasa es que el pastor va a asegurarse que llegue de nuevo al rebaño. Y si tiene que cargarte hasta la línea final de este maratón que se llama la vida, te llevará hasta ahí. ¿Cómo lo ves? En inglés se dice, we made it. Antes de que we made it. Lo hicimos. Antes de que lo hicimos, porque Él nos tiene en sus hombros. ¿Y cómo lo carga? ¿Como si fuera una carga? Con alegría, hermanos. Con alegría. Él te lleva. ¿Y a dónde nos lleva? A casa, a su casa. El versículo 6, cuando llegue, no es suficiente que Él esté alegre. Es una alegría tan profunda que Él tiene que llamar a sus amigos y vecinos y les invita a festejar, a celebrar y dice, alégrese conmigo, quiero compartir esta alegría de que yo he encontrado mi oveja perdida. Y dice, es tiempo para sacar lo mejor. Ya empiezan a inflar ya se me olvidó en español, balloons, los globos. Sáquenlo todo. Oiga vieja, saquen todo lo mejor de los trastes. ¿Y qué tal la barbacoa? No, ya ese va a estar bueno. ¿Y la salsa verde? Olvídate. Y tortillas hechas a mano en casa.
No, esto no es. Esto es algo serio. ¿Ven lo que está pasando, hermanos? El versículo 6 nos dice esto, hermanos. Que Dios jamás acepta la pérdida de una alma. Nos dice que no somos disponibles, basura que ahí tira uno, y aún siendo y tomando decisiones que no son correctas, el pastor Jesús vino al mundo, vino al mercado, vino a donde estabas, tal vez tirado en la barranca. Se agacha, extiende la mano, al agarrarte, te pone en sus hombros y regresa a casa festejando. No hay lugar en donde no te puede encontrar. Eso es cierto para mi vida. ¿Qué tal su vida? Y vemos que el versículo 7 nos dice, de la misma manera, y nos comunica que hay gozo en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por los 99 justos que no se extrayeron. Es el versículo 8. Y él entonces habla de otra parábola para confirmar lo que acaba de decir, y habla de estos 10 monedas que tenía una mujer de plata y pierde una. Bueno, no sé en tu casa, pero en mi casa, dependiendo de qué tan organizada o esté, lo primero que tienes que hacer es poner y todo donde debe estar y buscar bajo, no sé, documentos, bajo ropa, bajo la cama. Y dice que también va a barrer. Hace todo lo posible para encontrar. ¿No has barrido ahí en la casa y de repente encuentras más de lo que esperabas? No encenderá una lámpara, si es de noche lo hará, barrerá toda la casa y buscará con cuidado, no nada más así sin poner atención, pero con cuidado hasta que la encuentre. Sí, es lo que hará. Versículo 9 dice, y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré la moneda perdida. Versículo 10. Y terminamos con esta idea, nos dice esto, de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepienta. Mira, les quiero dar como una última ejemplo. ¿Recuerdan en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron, descubrieron su desnudez? Bueno, déjame leer un poco sobre eso. Y se encuentra más o menos en el versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos, es cuando ya habían tomado del fruto que Dios había dicho que no lo hicieran. De pronto sintieron vergüenza por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Aparentemente caminaba cada día.
cuando soplaba la brisa fresca de la tarde a verlos y comunicarse con ellos. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. ¿Quién es el que está buscando a quién aquí, hermanos? Sí, porque ellos se están escondiendo y no nada más eso, pero hasta se trataron de cubrir con, es decir, su desnudez, su pecado, en este caso, su vergüenza. Él sigue buscándolos y dice dos palabras que creo que nos comunican lo que significa las historias que Jesús contó. El versículo 9 dice, así que se escondieron del Señor, Dios, entre los árboles. No te puedes esconder, hermano, hermana. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. Ahí está, todo el mensaje de estas parábolas. Llamó al hombre. ¿Dónde estás? Qué bueno. Qué bueno que nos llamó cuando estábamos perdidos y nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hermano, hermana? Si estás con Él, síguele. Si te has apartado, te está buscando y te dice dónde estás. Si nunca lo has conocido, te dice lo mismo. ¿Dónde estás? Entre nosotros aquí, espero que todos lo conocemos y estamos conviviendo con Él, pero si no, los que están en línea, simplemente el Evangelio y estas parábolas nos dice algo tan sencillo como debes responder con heme aquí, Señor. Así lo vamos a decir, así vamos a terminar, hermanos, con el sermón. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias porque hemos visto hoy en tu palabra la maravilla de tu amor que nos busca. La iniciativa que tú tomaste para encontrarnos, Señor. Y gracias, Señor, porque vemos aquí que si no fuera así, estuviéramos todavía perdidos. Pero sí nos encontraste y sí hay alegría, Señor, en nuestros corazones y aún en tu corazón. Entonces, gracias, Señor, por enseñarnos que el reino de Dios es una celebración. Porque aún éramos pecadores, nos has llamado y somos salvos. Porque respondimos por fe a esa voz que nos ha invitado a ser parte de tu reino. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, el resultado y ponemos en tus manos, Señor, el fruto que debe brotar por escuchar este sermón, Señor. Gracias, que sea para honra y gloria de Jesús, nuestro Salvador, y para tu reino, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén.